Mañaneros tenemos la digna visita, hermosa visita de Aldo Parfeniuk aquí, que está con nosotros. Aldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Bien. Bueno, se está desarrollando en Córdoba el Congreso Internacional de la Lengua Española. Carlos Paz ha tenido diversas actividades y tanto Aldo como Isabel Lager han tenido una participación destacada como embajadores nuestros de Carlos Paz dentro de este congreso, que ha sido muy importante y es siempre muy trascendente. Bueno, Aldo, me imagino que muy contento y con un honor de poder formar parte. Por supuesto, ¿no? con el honor de representar a los escritores locales del Valle y demás. Y bueno, aprovechando las distintas experiencias que la gente que está en la lengua y que estamos de diferentes maneras, tenemos mucho para hacer, para conocer, para reconocer, para discutir, para debatir. Esto es muy discutible, la presencia de una lengua, digamos una lengua madre, que no es tal porque más bien es una lengua de crianza. Nosotros no la pedimos, no nacimos naturalmente. Sí, de hecho se discutió bastante ese tema, ¿no? Claro, es uno de los costados de la discusión. Pero bueno, todo lo que sea poder debatir y sobre todo en este momento poder debatir hablando y escuchando es lo que me parece que inclusive como sociedad es lo que más nos hace falta, ¿no? ¿Qué opinión, Aldo, le merece el lenguaje inclusivo? Y bueno, hay muchísimas opiniones. Yo pienso que es una posibilidad más de que cambie profundamente el lenguaje, la lengua de todos los días, ¿no? Porque los lenguajes técnicos y demás tienen sus exigencias y yo creo que esto viene atado mucho, el lenguaje inclusivo, a una suerte de revolución que ha habido en los últimos 10 años con respecto al género. Claro. Él o la vienen atados a la sexualidad más precisamente. El género viene atado a lo biológico. Bueno, se ha puesto no en crisis, sino en cuestión lo biológico. Para definir el género, claro. Claro, y hoy por hoy tenemos que la ciencia o la misma cultura produce seres biológicos, digámosle, entre comillas, neutros o que participan de las dos sexualidades. Por lo tanto, el lenguaje no hace otra cosa que ir detrás de todo esto. Perfecto. Hay muchísimas dificultades, ¿no? Qué sé yo. Hay mucha resistencia, como siempre, en los cambios, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, para terminar, según lo poco que yo puedo aportar a esto, a las lenguas las hacen los hablantes, la gente, y esto se ha dicho en este congreso en repetidas oportunidades. Y en ese sentido, yo recuerdo un poco cuando enseñaba en la facultad, que yo enseñé 25 años en una facultad de lenguas, así que conozco estos temas y demás, que las teorías científicas, por ejemplo, o las teorías que se usan para explicar cualquier fenómeno, son útiles en la medida en que logren explicar más eficientemente esos fenómenos. Con las lenguas pasa lo mismo, con las palabras. En la medida en que las palabras logren dar cuenta más eficazmente de ciertas situaciones que van apareciendo en la realidad, son o no adoptadas. Perfecto. No hay otra. Clarísimo. Está claro, y comparto 100%, teniendo en cuenta además que la lengua es un sistema dinámico, ¿no? que va mutando de acuerdo como lo dijo Aldo, a la utilización que le da la gente. Es un instrumento, Sí, digamos, por supuesto. Bueno, tenemos lenguas muertas, claro, como el latín y el griego, es decir, que al no hablarse más, no cambian nunca más. Por eso la Iglesia, entre otras cosas, la elige como su lengua oficial, porque lo que se dijo hace 500 años se debe Status entender quo de la misma permanente. manera hoy y demás. Pero claro, hay cuestiones muy delicadas y en lengua siempre, en la facultad siempre discutimos por qué existían los idiomas. Los idiomas nacionales, por qué existían los dialectos, siendo que sería mucho más práctico que no existiese, que habláramos todos la misma lengua y demás. Sí. Claro, pero aquí vienen las cuestiones profundas, que son cuestiones filosóficas, antropológicas, culturales, claro. y es el hecho de que las lenguas francas, las lenguas
las panlenguas, las lenguas que abarcan, como el chino, el español, ahora con estas pretensiones de ser la primera lengua franca del mundo, son lenguas muy limitadas también, porque son lenguas. Yo no quisiera que como país, a mi país, le acontezca la aventura de ser una lengua franca, porque perdería lo más íntimo y lo más subjetivo que una lengua me puede dar. Es decir, las lenguas francas sirven para pedir un plato de comida en un aeropuerto de algún país. Es lo que sucede con el inglés básico que habla todo el mundo. Pero claro, es un inglés absolutamente empobrecido, totalmente instrumental. Claro. Una vez les cuento una pequeña experiencia. En la Facultad de Lenguas hicimos ahí se forman traductores, ¿no? Claro. Hicimos una experiencia entre hablantes, traductores ya recibidos que hablaban 2 o más lenguas. ¿Qué lengua elegían para expresar lo más entrañable y subjetivo, como los sentimientos? Hablar de la tierra, hablar de la madre, de la familia, de lo que se siente y demás. ¿En qué lengua elegían expresar esto? En la ¿Qué nativa. pregunta? Y siempre, claro. En la siempre, nativa, claro. Finalmente, la lengua nativa es, en un 90% de los casos, la seleccionada, porque no encuentran en las otras lenguas la misma experiencia de vida. Claro. Es que además hay una interactividad entre lo que somos y lo que vivimos, con cómo lo hablamos también, ¿no? Por supuesto. Claro. El mundo es un mundo, nuestro mundo está construido por palabras. Nosotros las pensamos cosas, en palabras. Sí, materiales son una parte de la realidad. La otra parte de la realidad es una construcción cultural, miramos a través de las palabras. Claro. Bien. Qué bueno, qué interesante que, bueno, como decía Aldo recién, se esté debatiendo todo esto porque ayuda al enriquecimiento, ¿no?, de todas estas cosas. Sí, es una de las pequeñas cosas. En este caso yo propongo este tema como uno de los temas. Sí, seguramente aquí ha venido gente Sin embargo, yo soy crítico de este congreso en buena medida. No obstante, me pareció que había que estar dentro de él para hacer las críticas, ¿no? Claro, claro. Yo defiendo las lenguas menores, las culturas menores, yo defiendo las minorías culturales. Claro. Es decir, por esto que contaba recién de que una lengua franca, una lengua imperialista, es una lengua para hacer negocios. Detrás de esto, generalmente, detrás de las avanzadas lingüísticas, vienen los grandes negocios, viene Repsol, viene el Banco Santander, vienen. Entonces, bueno, además España con el manejo de la lengua como negocio, fabricando traductores, contratando personal que hable español en España sin formarlos como debe hacer con otros inmigrantes para que sean mozos, para que sean enfermeros y todo lo demás, es muy conveniente para ellos. Pero, ¿qué sucede? Nosotros construimos este español y no obtenemos ninguna ganancia de todos estos negocios. Entonces, es como en cualquier interacción comercial. Y claro, hay alguien que hace negocio y otro que no. Yo no quiero perder de vista y que se deje de discutir y que la gente entienda también esto. Es más, el español castellano en España en este momento es una lengua minoritaria. Claro. Es decir, se hablan muchos regionalismos. Claro, se habla vasco, se habla euskara, se habla catalán, gallego, lógico. Claro. Entonces, vienen un poco a traernos esta lengua que todos los imperios, hay que recordar que se fortalecieron y se agrandaron siempre a través de la imposición de la lengua. Claro. Es decir, una manera, a mí me parece, de volver a tener cierto poder que ya lo han perdido en lo territorial, cuando perdieron las colonias España, bueno, es ampliando su dominio lingüístico, ¿no? Claro. Bueno, por eso fue en este sentido lo que hizo Aldo, fue un poco criticada la frase de Macri cuando hablaba de si hablamos Perú, boliviano, si hablamos peruano, no nos podríamos entender. No, pero claro, pero él se olvida, el presidente, con todo respeto, ¿no? Sí. Se olvida lo que todo el mundo le criticó, de que aquí había lenguas preexistentes muy importantes como el quechua
el aymara, el guaraní, que lo hablaban los bolivianos, los peruanos, los chilenos, los hoy argentinos, hoy bolivianos, hoy peruanos. Claro, porque después no solo se cambió la lengua, sino que se cambió la división geográfica, entonces era como una cuestión que está medio mezclado, digamos, lo que hoy es Bolivia, Perú y Paraguay correspondía a una lengua y a una... No, pero hay cosas muy centrales y muy profundas que se han pasado de largo y menciono solo una. El hecho de que con la lengua española aquí llegó una religión que no tiene nada que ver ni en los hábitos alimentarios de fiestas de fin de año, de un 25 de diciembre que no sabemos. Comemos castañas claro, aquí. Y esta lengua sustituyó otra cosmogonía, otra religión muy profunda que hoy está siendo reconocida en todo el mundo, que es el amor y el respeto a la madre tierra. Es decir, que es la que nos da de comer, que es la que nos provee el aire, que es la que nos provee el agua, el clima y demás. Es decir, por eso decíamos recién que detrás de una lengua hay toda una realidad, una cosmogonía, una cultura, y hay muchos intereses que uno los naturaliza, los pierde de vista, pero cosas así, ¿no? Bien, bueno, la verdad que es súper interesante, Aldo, nos quedaríamos acá porque es una clase, es una clase de la facultad. Es una clase de la facultad. Disculpen la lata, pero simplemente a mí me parece que a estos eventos también uno los tiene que aprovechar para, y ustedes son gente de palabra, de manejar palabras y demás, pero ¿cuántas veces reflexionamos sobre las palabras que usamos? Pocas veces en realidad. Hemos naturalizado y nos parece que no hay mucho que hablar sobre esto. Sin embargo, esto es bueno, y es bueno que en Carlos Paz también se haga, y es bueno que se haga en este momento, en este preciso momento, claro, en donde la política y las publicidades y demás están llenas de mentiras y de desvalorización de las palabras vacías. Sí, claro. Se lo usa instrumentalmente al lenguaje. Nadie lee poesía, que es el verdadero laboratorio de las lenguas, porque con poesía se puede decir de todo y de todas las maneras, con absoluta libertad. Y bueno, usémoslo para esto, para debatirlo y hacerlo público, ¿no? Bien, interesantísimo, Aldo, muchísimas gracias por hasta aquí. Nos quedó hablar de las cosas que habían pasado, pero la verdad que estuvo más interesante esto que lo que teníamos planteado para hablar, así que me gusta. Me gusta que lo hicimos así al aire. Bueno, Aldo, muchísimas gracias por favor, por tu participación, y lindo reflexionar, ¿no?, sobre lo que hablamos, darle contenido a las palabras y tratar de entender qué hacemos cuando hablamos también, ¿no?, que es interesante. ¿Cómo comunicamos y qué comunicamos cuando comunicamos? No es lo mismo. ¿Y qué hay detrás de Por eso, a mí me molesta y me jode, lo voy a decir así, me jode tanto cuando veo a los niñitos chiquitos hablar en neutro. Y que el neutro es un idioma, como lo dijo Aldo, pensado para distribuir culturalmente una serie de contenidos audiovisuales y demás, y está pensado para eso. En realidad no es neutro, es más centroamericano que no tiene ninguna... Entonces te dicen la cometa, la maleta, y son palabras que, si bien están dentro del idioma, no son las que nosotros utilizábamos habitualmente, ¿no? Y bueno, eso de otra forma. El mercado productor de series televisivas y películas necesita eso. Claro. Y bueno, y así se van vaciando. Claro. Y es como todo, ¿no? Y las redes sociales que cada vez están más en auge, y ese mínimo lenguaje que se está tratando de imponer, que los millennials en teoría lo están imponiendo. Pero ahí le decimos millennials. Claro. Y cuando hablan mal en las redes sociales le decimos haters. Claro. Y empezamos a utilizar palabras en inglés que tranquilamente las podemos usar. Claro, no es malo que haya lenguas francas, porque de lo contrario no nos entenderíamos con los extranjeros, con otros vecinos. Pero hay que entender que ese uso es muy limitado, y llega hasta ahí nomás. Claro. Por eso está bueno debatir. Más es necesario otra cosa. No se trata ni de imponer una posición ni de imponer otra, ¿no? Sino en ubicarse en un término medio que permita la convivencia con todo el mundo por un lado, pero también la defensa del alma propia, del espíritu propio y de la identidad de cada uno.
Seguro. Bien. Opino lo mismo. Aldo, muchísimas gracias. No, ¿eh? por Gracias, favor, muy de amable. nuevo, muchas gracias. Bueno, interesantísima charla que tuvimos aquí en Mañaneros. Vamos a seguir, Gaby, Sí, con esta mañana. seguimos. Dale, vamos a la pausa. 11-5, seguimos en vivo a través de Canal 2 de Carlos Paz Televisión y de nuestro Facebook. Pausa, ya venimos. Mañaneros, mañaneros llegó. Mañaneros, mañaneros llegó.